Esto es un misil Iskander. Cuando sale de su lanzador devora 500 kilómetros en apenas 5 minutos y puede alcanzar Kiev antes de que suenen las alarmas. Esto en cambio es un Ghadr-H iraní y su fuselaje reza: Israel debe ser borrado del mapa. Y esto otro de aquí es un Hwasong-17 norcoreano, armado con una cabeza nuclear. ¿Y qué tienen en común estos tres misiles? Bueno, pues que todos ellos, directa o indirectamente, descienden de la primera gran guerra de misiles balísticos de la historia. En 1984, Irak e Irán iniciaban una escalada que el mundo no había conocido, un duelo balístico a escala industrial. Saddam Hussein martilló sobre Teherán, Isfahán, Qom, Tabriz y Shiraz. Irán, en cambio, golpeó Bagdad, Basora y Kirkuk. Y así, misil tras misil, el infierno se extendió durante una batalla de misiles que duró 4 años. 4 años, joder, es que todo ello encima para no atacar prácticamente ningún objetivo militar real, solo para instaurar el terror. La llamaron la guerra de las ciudades. Nadie lo sabía entonces, pero estaban escribiendo el manual de guerra del siglo XXI. Fue una guerra que adelantó el futuro, que obligó a otras potencias a tomar notas sobre la potencia de los misiles balísticos, pero sobre todo que supo forjar el Irán que hoy conocemos, el Irán de los misiles. Porque sí, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética armaban a Irak, Irán libraba esta guerra absolutamente sola, con una mano atada a la espalda, casi con lo opuesto. Entonces, ¿cómo lo hizo Irán? ¿Quién le vendió los misiles cuando todas las puertas estaban cerradas? ¿Y por qué esta guerra que nadie recuerda lo cambió todo? Hoy vamos a descubrirlo. Y os adelanto una cosa, al final de esta guerra de las ciudades apareció algo que hizo que una parte importante de la población de Teherán huyera de la propia capital y que adelantaba una novedad terrorífica que hemos visto en las guerras actuales de este tipo. Así que, como siempre, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, comencemos. Invierno de 1984. La guerra entre Irán e Irak lleva 3 años y medio convertida en una picadora de carne. Un punto muerto total, con miles de muertos, para mover la línea del frente apenas unos kilómetros. Saddam Hussein ya se ha dado cuenta de que no puede ganar, pero tampoco puede permitirse perder. Para un dictador baazista, al fin y al cabo, la derrota es prácticamente irse al cadalso, la desaparición de su régimen. El ayatolá Khomeini, por su parte, ha expulsado a los iraquíes de su territorio y no tiene el más mínimo interés en negociar. Quiere llegar a Bagdad, quiere exportar la revolución islámica y vamos, poco le falta para soñar con la cabeza de Saddam en una pica. En ese callejón sin salida, Irak toma la decisión que cambiaría el curso de la guerra. Si ya no puedes destruir las divisiones acorazadas en el frente, ¿qué es lo que te queda? Pues lo que te queda es golpear a la población civil e intentar quebrantar la voluntad de lucha del adversario. Y es entonces cuando empieza la guerra de las ciudades. El 12 de febrero de 1984, Irak lanza su primer misil Scud-B contra Dezful. El impacto deja 40 muertos y una marea de escombros en una ciudad de provincias, a 100 kilómetros del frente. Saddam estaba buscando enviar un mensaje muy directo: puedo eliminaros en vuestras propias casas, la guerra llega hasta vosotros, incluso en retaguardia. Sin misiles balísticos en sus polvorines, Irán decidió improvisar una réplica. Las baterías castigaron la frontera con su artillería pesada, mientras los mecánicos de la Fuerza Aérea se dedicaron a exprimir lo que quedaba en los hangares de sus cazas F-4 Phantom. Efectivamente, son los mismos cazas que el Shah le había comprado a los norteamericanos y que ahora, con el embargo asfixiando al país, volaban de puro milagro. De puro milagro, y porque los israelíes creían que podían congraciarse con el régimen de los ayatolás, facilitándole de extranjis la venta de repuestos para esos aviones. En aquella época, Israel, creyendo que se podía ganar al ayatolá, le suministraba ese tipo de elementos. El caso es que los pilotos iraníes llevaban esos F-4 pegaditos al suelo a 900 km/h, serpenteando por los valles de los montes Zagros para bloquear a los radares iraquíes. Algunos iban cargados con bombas tontas, bombas de hierro, otros volaban vacíos. Y estos últimos eran, curiosamente, los F-4 más temidos.
De hecho, los iraníes les daban un nombre irónico, el Baghdad Express. Básicamente consistía en enviar un solo caza a Irak, romper la barrera del sonido sobre los palacios de Saddam en pleno horario laboral. Un modo de recordarle al dictador que no estaba a salvo ni en su propio palacio. Pero Saddam decidió subir la apuesta, claro, y para el mes de marzo sacó su martillo pesado, los Tu-22 Blinder, bombarderos soviéticos capaces de soltar 9 toneladas de bombas de caída libre a 10.000 metros de altura. Los mandaba cada noche directos al corazón de Irán, a Teherán, a Isfahán y a Qom. Pero acababa de cometer un error fatal. El desierto estaba custodiado por algo, uno de los mejores cazas de la Guerra Fría, el F-14 Tomcat. ¿Por qué los ayatolás tenían el caza más avanzado de los Estados Unidos? Pues por lo mismo, el Shah lo había comprado unos años antes, cuando Irán era el portaaviones terrestres de Estados Unidos en Oriente Próximo. El caso es que tras la revolución del 79, los técnicos americanos huyeron, no desencriptaron las claves de los programas de logística que permitían hacerle el mantenimiento al F-14 y eran muy complejos, y eso dejó a la República Islámica sin un solo repuesto. Aún así, el Tomcat era imbatible. Su radar AWG-9 cazaba a los iraquíes nada más despegar. Su misil IM-54 Phoenix los borraba el cielo a 150 kilómetros de distancia. En una sola noche, una patrulla de F-14 Tomcat fulminó a 3 bombarderos Tupolev 22 de Saddam, que entró en pánico y suspendió los ataques. Ya solo le quedaban 4 bombarderos operativos. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo demonios seguían volando esos Tomcat sin piezas? Pues porque Irán contó con un aliado que hoy parece de chiste, sobre todo al comienzo de la guerra. Entonces, ¿quién estaba haciéndole el mantenimiento a esos aviones? ¿Quién estaba llevando piezas de Strangis? Israel. ¿Por qué? Porque Israel había sido atacada en la guerra del Yom Kippur por una coalición árabe entre la que estaba ¿quién? El Irak de Saddam Hussein, así que odiaban a Saddam Hussein por haberles atacado. En cambio, Irán acababa de tener una revolución y un cambio de régimen, sí, pero quizás era salvable. Al fin y al cabo, Irán nunca había atacado a Israel y Irak sí. Por eso era aceptable un Irán exhausto, pero era mucho menos aceptable un Irak victorioso. A través de aviones de carga argentinos que volaban desde Chipre, Tel Aviv suministró la electrónica y los repuestos que Teherán necesitaba. Y así fue como el Satán Menor, como Khomeini llama a Israel, se convirtió en el pulmón logístico de los ayatolás en plena guerra de las ciudades. ¡Qué irónico! Pero Washington acabó presionando a Israel para cortar el grifo, y así, a mediados de los 80, Irán se quedó completamente sola, sin repuestos. De los 80 Tomcat originales, apenas quedaba una docena en servicio. El resto se convirtieron en piezas almacenadas en los hangares listas para ser canibalizadas pieza a pieza. Con ambas fuerzas aéreas completamente exhaustas, Bagdad movía ficha. Era hora de jugar con la nueva carta, un arma imposible de interceptar. Si seguís este canal ya conocéis la naturaleza del misil balístico. Es muy impreciso, si es antiguo, canta al radar como un árbol de Navidad y aún así es casi imposible de interceptar en su fase terminal porque alcanza velocidades hipersónicas. Pues bien, aquí por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial esos misiles estaban listos para ser probados de forma masiva. Pero antes había un problema. Los Scud-B soviéticos de Irak solo tenían 300 kilómetros de alcance, suficiente para castigar el frente pero inútil para llegar a Teherán, que estaba a 500 kilómetros de distancia. Así que Irak lanzó el programa 144. Los técnicos iraquíes estiraron el fuselaje de los Scud soviéticos para fabricar un misil nuevo, reduciendo eso sí la ojiva de 1 tonelada de peso a apenas media tonelada. El resultado sería el misil Al-Hussein, un Scud menos letal, pero con 650 kilómetros de alcance. Eso sí, si el Scud-B ya era un misil poco preciso, el Hussein tenía un margen de error disparatado de hasta 3000 metros. Imaginaros lo que supone eso. Si apuntáramos, por ejemplo, al Santiago Bernabéu, el misil podría caer en la Puerta del Sol o en Lavapiés, para que os hagáis una idea. Irak fabricó, de hecho, casi 200 Al-Hussein y los usó todos. La mayoría de los casos contra población civil. ¿Y qué hacía Irán mientras tanto? Teherán carecía de una industria propia y la Unión Soviética, que se los podría haber vendido, se negó en redondo, pues Moscú tenía pavor a la idea de armar a Khomeini con misiles balísticos que pudieran luego ser usados contra la Unión Soviética. Por no hablar del pequeño detalle de que Khomeini había aniquilado al Partido Comunista de Irán. Además, el Kremlin tenía sus repúblicas musulmanas de Asia Central ahí al lado y no querían que la revolución islámica se contagiara, temían ese efecto. Así que los ayatolás, una vez más, tuvieron que recurrir al mercado negro.
Libia fue el primer estado en responder. Gaddafi les vendió 26 Scud y 6 lanzadores. El 12 de marzo de 1985, uno de esos misiles impactaba en Bagdad a plena luz del día, dando un bofetón a la propaganda de Saddam, que había prometido una capital invulnerable. Pero el socio que sin duda cambió realmente las cosas fue Corea del Norte. La dinastía de los Kim olió el negocio y puso sobre la mesa 100 misiles Hwasong, su propia copia del Scud soviético. Además, los ingenieros norcoreanos viajaron en secreto hasta Isfahán para supervisar el ensamblaje de otros 300 cohetes. Con los almacenes llenos, la escalada entró en su fase más salvaje, la guerra de las capitales. Año 1988. Durante 52 días seguidos, Teherán amanece bajo los misiles. 52 días seguidos. Saddam descarga un total de 189 misiles al-Hussein lanzados en andanadas de 3 o 4 impactos diarios. Teherán responde con lo poco que le queda en los almacenes, apenas 77 ojivas. Pero el pánico se desata y millones de habitantes huyen en estampida hacia las provincias, dejando a la capital en un estado fantasmal. Huyeron por las explosiones, pero también por un rumor que corría de boca en boca. La sospecha de que Saddam había cargado en la punta de esos misiles algo mucho peor que el acero y la pólvora. El 16 de marzo del 88, la aviación iraquí ejecutó la masacre de Jalayaba, en el norte kurdo. Los cazas iraquíes levantaron muros de fuego con napalm para acorralar a la población en el centro urbano, y con la ratonera cerrada rociaron un cóctel de gas mostaza, gas tabún y gas sarín. Mostaza, sarín y tabún, una auténtica pesadilla química que produjo decenas de miles de muertos en el Kurdistán iraquí. Las calles de Halabja quedaron sembradas de cuerpos contorsionados, dejando más de 5.000 muertos. Mientras Teherán entraba en pánico, la comunidad internacional solo lanzaba condenas tibias. El caso es que Washington bloqueó cualquier resolución en la ONU porque Irak era el único muro real que contenía la expansión iraní. Tenían claro que si Saddam flaqueaba, Irán pasaba a dominar el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el mercado mundial de petróleo simplemente pues colapsaría. Y el petróleo valía mucho más que unos miles de kurdos fallecidos, desgraciadamente. Al final, la guerra de las ciudades no terminó con una victoria de nadie, se pagó con el agotamiento. El 20 de abril de 1988, cuando ambos bandos pactaron una tregua, los arsenales estaban agotados. A Irak le quedaban 10 misiles al-Hussein y a Irán 5 Scuds. 3 meses después, el 17 de julio, un Khomeini derrotado aceptaba el cese de fuego general. Su voz, emitida por la radio a toda la nación, dejó una frase para la historia. Aquello era el equivalente a beber un cáliz de veneno. Pero esta guerra demostró algo que nadie había probado a esa escala: que un estado con recursos militares puede compensar su inferioridad convencional a base de misiles balísticos baratos y abundantes, misiles balísticos provistos por un aliado sometido a sanciones internacionales y convertido como un paria como era Corea del Norte. Ya no hacía falta una fuerza aérea sofisticada ni superioridad naval. Podías fabricar los misiles al-Hussein en una planta de tanques, comprar Scuds a tus aliados y montar una defensa asimétrica súper efectiva. Los estrategas de Washington, Moscú y Tel Aviv tomaron nota, y cada potencia aceleró sus propios programas de misiles balísticos. Y también hoy, cuando vemos grupos como Hezbollah, como los hutíes, como Hamas enfrentarse a esas potencias, aplican esta ecuación descubierta en la Guerra de las Ciudades entre 1964 y 1988. Así que esa es la historia del primer gran duelo de misiles balísticos. Un duelo de misiles balísticos centrado en provocar el terror y hundir la moral de la población adversaria. Esto último que rara vez se ha logrado exclusivamente desde el aire, y lo otro que ciertamente ha funcionado muy bien, aunque para no producir ningún efecto real, pues, como decimos, puedes causar el terror y el pánico, sí, pero rara vez eso ha llevado a que la población claudique o se hunda moralmente. Así que eso ha sido todo. ¿Qué os parece la Guerra de las Ciudades? ¿Creéis que hubo un ganador? ¿Creéis que constituye un precedente de las guerras a las que asistimos hoy día? Bueno, pues eso ha sido todo por mi parte. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.